Y ya está conectado con nosotros Egon Montesinos, director del Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial CER de la Universidad Austral de Chile, para que conversemos sobre un tema que sabemos que él es experto. Lleva años hablando de esto. ¿Cómo estás, Egon? Buenos días. Bienvenido a La Voz de los que Sobran. ¿Cómo está, Alejandra? Bien, pues tanto ¿Me tiempo. escucha bien? Lo escucho perfecto. Estoy con Jaime Coloma bueno. aquí acompañada. Hola, Egon. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno, me alegro muchísimo. Queríamos conversar contigo, Egon, hace rato ya, porque estamos hablando de Chile. Hay una de las normas ya, ¿no es cierto?, de la próxima Constitución, que al parecer ya fue aprobada, debería ser una de las cosas que ya está clara, ¿no es cierto? Claro. Y que tiene que ver con la definición de Chile como un Estado regional. Esto es algo por lo que hemos conversado, se ha puesto el grito en el cielo, casi como que queremos dividir el país. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer puros pequeños chiles. Primero, Egon, entremos en materia y cuéntanos de qué se trata ser un Estado regional. ¿Y por qué sería como además este intermedio entre un Estado unitario, que es lo que era Chile, ¿no es cierto?, dividido en regiones, pero un Estado unitario, y un Estado federal, que es el que conocemos, ¿no es cierto?, que tiene distintos México, estados. Estados Unidos, etcétera. Exacto. Sí. Bueno, mira, yo soy bien futbolero para mi ejemplo, no sé ustedes, pero ¿se acuerdan el año 89 cuando llegó Josic a Chile? ¿Ya? Y nosotros estábamos acostumbrados a jugar 4-4-2 y no había otro esquema. No había otro esquema que jugar de 4-4-2. Y llegó y nos puso un 3-5-2 y todo el mundo dijo, este gallo está loco. No, el fútbol chileno no es para ese esquema, no va a resultar. Bueno, sacó campeón a Colo-Colo en la Libertadores. Parto de este ejemplo porque, mira, nosotros estamos acostumbrados a vivir en un Estado unitario hipercentralizado. Nos hemos criado así institucionalmente, culturalmente, socialmente, desde la constitución más estable en esta materia, que es el 1833, hasta ahora. Hemos vivido así, por lo tanto, pasar a un Estado intermedio, no es un Estado federal, que sería el otro extremo, para que tú puedas catalogar esta forma de Estado regional como extrema. Tendríamos que haber pasado, no sé, a Estado federal. Bueno, no se pasó a Estado federal, se pasó a una modalidad de Estado intermedio que se reconoce a los Estados regionales, con una tradición que viene desde los años 40 en Italia, España. Algunos reconocen a Colombia con esta modalidad, que se diferencia de la chilena, unitaria centralizada, que desde 1833 hasta ahora solo reconocía un tipo de institucionalidad autónoma a nivel regional o local, que en este caso son los gobiernos regionales, que es el órgano, la institución autónomo, y a nivel municipal es la municipalidad, la autónoma. Pero esta modalidad reconoce y avanza, da un pasito más en la autonomía y reconoce a los territorios como autónomos. Y eso trae ciertas consecuencias para las políticas públicas, como tener derechos políticos a decidir, por ejemplo, no a separarse, yo esta mitología, después me voy a referir a eso, sino que los derechos políticos en los cuales adquiere un territorio autónomo, con un gobierno autónomo, que es distinto, es a formular una política pública en el marco de una unidad nacional, porque además, Alejandra, Claudio, perdón. Jaime, pero no importa, no te preocupes, Egon. No te preocupes, Egon. La verdad es que puedes decirlo como quieras. No, disculpa. La modalidad es que tú tienes un derecho de formular políticas públicas que son de interés territorial en el marco de una unidad, y además el articulado que se aprobó de forma de Estado, en 3 de sus artículos, reitera que esta autonomía se da en el marco de la integridad y de la unidad nacional. Entonces, cuando se comienza a decir que es un federalismo encubierto, es completamente falso. Los federalismos no son encubiertos, son federalismo o no son federalismo. Claro. Acá estamos en la familia, podríamos llamarlo así, en la familia de los estados unitarios, que dan un pasito adicional a lo que tradicionalmente reconocen los países unitarios como Chile. ¿Cuál es el pasito adicional? Es reconocer que los territorios sobre los cuales van a gobernar las instituciones autónomas, gobiernos regionales y municipalidades, también son autónomos. Y eso, como te insisto, tiene ciertos derechos, ciertos derechos políticos a formular políticas que le interesan a las regiones en el marco de una unidad nacional. No hay tal cosa de federalismo encubierto. Eso es muy mañoso decir, mira, esto es federalismo encubierto.
Egon, ¿y por qué crees tú que se genera un discurso opositor? Yo tengo una idea, digamos, que debe tener que ver fundamentalmente con poder y con poder económico también, la posibilidad de funcionar con este país unitario y centralista, que tú tienes toda la razón, que es sorprendente en realidad. Tiene que ver también con esta idea de mantener la economía focalizada en Santiago, que es muy, muy sorprendente. Sí. Uno lee, pero ¿cuál crees tú desde dónde se sostiene finalmente el discurso opositor? Porque es bastante obvia la situación, el diagnóstico digamos. de que Chile es un país centralizado Claro, pero ¿por qué? y por tanto hay mucha inequidad territorial, es Claro, bastante lógico, ¿no? Y como que, exacto, porque además... claro, ¿cuál es la...? ¿Cuál es la...? Porque hay discursos que de verdad no se sostienen, Egon, y la verdad es que una de las características que uno puede ver a ojos vista, o sea, que es obvio, es que Chile es un país muy diferente no solo en lo geográfico, sino que en lo cultural. Entonces, desde ese punto de vista, las necesidades sociales, políticas, culturales y probablemente económicas también, necesitan evidentemente una dimensión distinta, diferenciada. Entonces, ¿cuál es el discurso hiperconservador, digamos? Porque creo que desde ahí vienen esas voces, para sostener este relato que es opositor a algo que beneficiaría muchísimo a Chile, además. Yo creo que hay mucho de cultura política de cómo hacer las cosas en Chile, cómo hacer las cosas a nivel nacional y a nivel territorial. La cultura centralista se refleja no tan solo en las decisiones de política pública. Uh-huh. Tú sabes que también, por ejemplo, para inscribir candidatos a concejal, estoy hablando de candidatos a concejales, de cualquier comuna de Chile, Oyahue, Aysén, Mafil, Paillaco, La Unión, la inscripción de ese candidato a concejal la tiene que hacer el presidente nacional o el secretario político nacional del respectivo partido. Sí. Ni siquiera el presidente regional de ese partido. O sea, también se centraliza, digamos. Absolutamente, claro, y está hipernaturalizado. Ningún líder político, ningún partido político ha planteado esto como un problema. Entonces, está naturalizado en los partidos políticos, está naturalizado en la política pública. Es decir, que una región digan, tengo un problema para consumo humano, no para producción, y necesito formular una política pública que responda a las particularidades de esta región, hoy día no se puede. Tú puedes hacer la política pública, un gobernante lo puede hacer, pero esa política pública no tiene ningún mínimo recurso financiero para garantizar, para ejecutarlo. Entonces, no tan solo en política pública, en el mercado, por ejemplo, todas estas empresas que se coluden en Santiago y estas grandes empresas, por ejemplo, con Pato Aroca escribimos una columna que salió hace poco, hace 2 o 3 semanas atrás. En esa columna sosteníamos que de toda la productividad nacional, el 60% se queda a los propietarios y el 40% se va a los trabajadores. El 60% de los propietarios, que se queda con los propietarios, más de la mitad de esos propietarios viven en Santiago, ni siquiera en la región en la región metropolitana, en 3 comunas. Entonces, la concentración del capital económico del mercado también está en Santiago. Los trabajadores se quedan con el 40% y esos 40% se tienen que distribuir en todo el país. Pero ese 60% que es dueño de la mayoría del capital vive particularmente en Santiago. Entonces, hoy día, nuestra política pública y el mercado tampoco tiene incentivos para que una empresa, por ejemplo, por subsidios a la instalación de una empresa en una región, pueda hacerlo. Hoy día las regiones no pueden tener incentivos para decir por qué no se viene a instalar acá. Primero, porque no hay autonomía, y esa era una de las propuestas que se ponía en la forma de Estado. Y los opositores a eso decían, oye, vamos a profundizar las desigualdades. Como que en regiones vivimos gente que está dispuesta como a descabezar el país, como que está dispuesta a hacer defalco fiscal por vocación política, como que si en regiones estuvieran todos los males del país. Yo le quiero recordar a la gente que defiende esto, que los mayores desfalcos fiscales han estado en instituciones públicas centralizadas, jerárquicas y santiaguinas, Carabineros y el Ejército. Buenísimo. Son instituciones centralizadas. Claro. Centralizadas, no son descentralizadas. Claro. Entonces, cuando dicen, no, los municipios se van a robar la plata, claro que hay problemas en municipios. Los gobiernos regionales se van a robar la plata. Yo no he visto todavía problemas en gobiernos regionales. Oye, por favor, revisemos cómo funcionan las instituciones jerárquicas y centralizadas de este país.
Entonces, hoy día, el centralismo naturalizado, el centralismo cultural que tenemos en la sociedad, porque tampoco en regiones podemos decir que hay gente que está 100% convencida con esto, porque la cultura política de muchos líderes sociales asocian también que la solución no está en la región, está en Santiago. Entonces, eso también replica cierto centralismo. Entonces, frente a tu pregunta, Jaime, Perdona, yo dale, creo Egon. que hay mucho de cultura política, cultura institucional, de instituciones políticas que históricamente han sido centralizadas y ven este avance como un extremo. Yo digo, no, lo extremo es lo que tenemos. Claro. Lo extremo es... Tienes Súper toda de la acuerdo. razón. Tienes toda la razón. Toda la razón. De hecho, bueno, nosotros, te quería contar, Egon, que la última vez conversamos sobre municipalismo con Egon también. Fui a hacer un curso de municipalismo con la Asociación Chilena de Municipalidades y quería contarles que lo que hablaba Egon de los concejales, por ejemplo, y los tipos de territorios que tenemos en Chile, que son tan diversos como decías Claro. tú, Jaime, ¿no? O sea, yo me hice bien amiga de una concejala de Punitaqui, por ejemplo. Ya. Y ella estaba preocupada de que la gente no tenía agua y de los crianceros que tenían que pasar a Argentina con sus animales y no los estaban dejando por el COVID, etcétera. ¿Te imaginas? ¿Qué tiene que ver eso de lo que ella estaba preocupada? Claro, con Con lo que yo me tengo que preocupar en Ñuñoa, que tiene que ver, por ejemplo, con las externalidades del CESFAP, ¿no es cierto? Claro. Que ha hecho que en un sector aumente demasiado la delincuencia. Te pongo, por ejemplo, Claro, o sea, claro. ahí estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Pero la ley que nos rige a ambas es exactamente igual. Y por ende, Exactamente la no, y lo peor de Y todo, estructurada y como piedra, ¿no? No exacto. te puedes salir de ahí. Pero fíjate que ahí hay dos cosas que dice Egon que son súper importantes, porque por un lado, finalmente la solución o la ley va a satisfacer más la necesidad tuya que Por la necesidad supuesto, de ella. muchísimo más. Eso Y ya ahí es bien yo lo brutal. tengo súper claro ¿Cachai? también, claro. Eso ya es brutal. Pero por otro lado, Egon partió comentándonos esto, y yo me acordé de estas palabras tan famosas de Margaret Thatcher cuando estaba la huelga de los mineros del carbón en Ajá, Inglaterra, claro. y ella dice, en relación al hipercapitalismo, dice, no hay otra solución posible, no hay o sea, no existe otra forma. Se ponen como en esa Y posición. esa rigidez yo creo que es muy propia, porque esa rigidez tú la ves hoy día también en nuestro país. De repente uno dice, bueno, pero cambiemos esto. No se puede. O siempre Claro. es como, o es blanco o es negro. Y tú acabas O es blanco o es negro. tú acabas de mencionar algo, Egon, que me parece muy interesante, porque finalmente este país regionalista es justamente un gris, por lo que yo entendí, ¿no? Es estar en un proceso que además probablemente va a beneficiar las regiones y va a beneficiar al país completo. Pero también hay algo que mencionaste recién y que tiene que ver, que entiendo que lo vamos a hablar más adelante también en profundidad, pero que tiene que ver con estas tres comunas, que además me da mucha risa porque, claro, se focaliza en tres comunas, pero en realidad, si uno lo piensa, se focaliza como en 7 familias a todo reventar. Bueno, ayer ni siquiera son claro, 3 comunas. Lo vamos a hablar en profundidad, pero la BBC ayer sacó un estudio sobre brutal. Chile que es brutal. Entonces, de verdad, uno empieza a decir, bueno, entonces, ¿cuál es el discurso de no hay posibilidad de cambio o no tenemos ninguna otra instancia? Desde ese punto de vista, Egon, ¿cómo se percibe desde la región también esta situación que está pasando con la convención y estas posibilidades de descentralizar, donde hay voces tremendamente interesantes y muy diversas respecto a esta situación? ¿Cómo se está percibiendo? Porque también entiendo, y tú lo acabas de mencionar, que hay evidentemente voces muy conservadoras y muy timoratas, por lo que sea, respecto a lo que está ocurriendo. ¿Cómo se está percibiendo esta situación? Mira, en regiones nosotros creo que percibimos este proceso no como blanco-negro, sino que como con matices, como un avance sustantivo. No se van a solucionar todos los problemas porque evidentemente hay un proceso de instalación que va a ser complejo también. Recordemos que los gobiernos regionales se están recién instalando con una ley aprobada en 2017-2018. Entonces, yo creo que nos hace falta un poquito como país liberarnos de los binomios cognitivos que todos tenemos, blanco-negro, azul-rojo, etcétera, siempre con extremos. Yo ponía como amarillo, negro. Algo de, claro, ahora es amarillo. Claro. Yo ponía como ejemplo un poco irónico, decía, mira, la bachata en los años 70 vino a liberar del binomio cognitivo la cumbia y la salsa.
Y la Claro. bachata se transformó en una alternativa para bailar muy hermosa y tiene otra expresión. El Estado regional tiene que ser Me una gustó esa especie de comparación. tipo de Estado que nos libere del binomio cognitivo unitario federal, por Dios. Nosotros tenemos que hacer innovaciones que nos permitan avanzar paso a paso en el desarrollo territorial. Mira, también quiero hacer referencia a los líderes nacionales que han emitido que prácticamente con esto va a haber el caos, va a haber desfalco, vamos al despeñadero, es decir, la teoría del caca pipí, es decir, cuco, caca, pipí, poto. También eso que dicen cuando uno a un niño le dice no hagas eso, porque eso es caca pipí, así. Mira, las regiones hoy día hasta que están recién pasando a la adolescencia, que hasta ahora han vivido con ese patrón intelectual, patrón político que te dice qué hacer, a qué horas te tienes que levantar, cómo debes hacer tus cosas, qué no puedes hacer. Las regiones van a seguir viviendo en el mismo techo. Son como 16 hijos que hoy día lo único que hacen, o hijas o hijes, lo único que hacen hoy día es que van a poder tener un presupuesto un poquito más elevado, no van a tener que hacer lo que le indica el papá o la mamá, sino que van a poder ordenar su pieza como estimen conveniente, van a poder comprar más libros, menos libros, una televisión, más camas, probablemente tener un botiquín más amplio, probablemente tener más abastecimiento de agua en su pieza, pero no van a ser desfalco porque van a seguir viviendo bajo una misma constitución, bajo una misma casa y bajo un mismo Estado unitario. Exacto. Es decir, este es pasar de la pubertad probablemente regional a la adolescencia regional. No es un gran paso, no es un paso extremo. Si yo me pongo en la literatura comparada de tipos de Estado, nosotros estamos dando un paso intermedio, no es despeñadero. A mí me parece que quien califica de esta manera a este tipo de avance es porque o tienen una soberbia, una rabia por haber quedado fuera de la convención, no haber sido consultados qué hacer, porque hasta han estado acostumbrados a que les pregunten qué hacer siempre, y como ahora han entrado otras voces mucho más diversas a plantear otras alternativas, no fueron consultados, pues bien, comienza a aparecer el egoísmo, el egocentrismo, comienza a aparecer la soberbia intelectual, comienza a aparecer la soberbia territorial, a tratar de estúpidos a quienes somos de regiones y que estamos planteando esto, a tratar de que estamos llevando a Chile el despeñadero, sin ninguna evidencia empírica. Ningún país, ni España, ni Italia, ni Colombia se ha ido al despeñadero por esto. Que son países regionales. Ninguno. Es decir, ningún país federal se ha ido al despeñadero tampoco. Entonces, y hay países federales que son tan o más centralizados también. Pero sí, ellos mismos, Alejandra, ellos mismos admiran a los países federales, admiran a España, Alemania, Francia, Estados Unidos, a Suiza, Bélgica, admiran a todos esos países. Exacto. Pero nosotros no podemos pensar en organizarnos territorialmente como países, porque aparecen explicaciones un poco incomprensibles. Es que no tenemos la historia de ellos, es que no nos parecemos a ellos, es que no tenemos los reinados de ellos, es que no tenemos la estructura institucional de ellos. O sea, vaya a carajo, o sea, no podemos hacer nada, entonces vamos a tener que quedarnos igual. Exactamente. Oye, en Facebook, Ricardo Pérez dice, los medios de comunicación debieran ser agentes comprometidos en esta nueva regionalización de Chile. Súper de acuerdo con eso. Comentario. Valesca Venegas dice, qué potente lo que menciona Egon. El tema de naturalizar acciones centralizadoras es un limitante respecto de la ejecución de políticas públicas que podrían contribuir a cambios contextualizados reales en las regiones. Súper de acuerdo también. Con esta cuña de Valesca, muy interesante. Egon, te quiero llevar también con lo que decía un poco Jaime, ¿cuáles son los miedos, los sustos, ¿no es cierto?, del otro lado? Hay una columna que sacó Andrés Velasco en El Mostrador, si no me equivoco, que es muy clara respecto de eso, de hecho, de los miedos. Y mucho tiene que ver... Cuco, caca, pipí. Exactamente. Claro. En este caso, el pipí sería el más común, por decirlo así. Claro. Sería el miedo de lo que puede pasar en materia fiscal. ¿Por qué? Porque se dice mucho, bueno, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en las zonas mineras. Entonces se van a transformar en los nuevos, ¿no es cierto?, como súper ricos, digamos. Estos territorios donde hay minería. ¿O qué va a pasar con las zonas salmoneras, ¿no es cierto? Van a quedar ahí los impuestos y Chile va a perder gran parte, ¿no es cierto?, el resto del territorio. Como que podría profundizar la inequidad territorial finalmente. Sí. ¿Cuál es el planteamiento real sobre eso?
En estos momentos estoy acá en Antofagasta organizando a las personas para que nos tomemos el país con toda la minería. Voy a ir a Puerto Montt a organizar a las pesqueras para tomarnos el país también desde allá. Mira, dicho esta broma y esta ironía, Andrés Velasco escribió esa columna en base a 3 artículos que se han rechazado, que no se han aprobado. O sea, más Por lo encima, tanto, no se aprobaron. A él le falta información. Esos Claro. artículos volvieron a la Comisión Forma de Estado para corregirse, no para que sean iguales. Es decir, él, siendo un profesor destacado, decano de la London School, es decir, debiera tener a lo menos información básica para escribir una columna. El tema de las tasas, los impuestos y las contribuciones fue rechazado por la Comisión Forma de Estado y volvió y también ahí está un poco lo que hace alusión a la creación de empresas públicas. Eso fue rechazado, claro, y volvió a la Comisión de Forma de Estado. Por lo tanto, el tema de las asambleas legislativas regionales, que también la han satanizado, yo fíjate que no estoy muy de acuerdo con las asambleas legislativas, pero no hago ironía ni las descalifico como ellos tienden a descalificar todo lo que sale en favor de regiones. Por lo tanto, también fue rechazado, volvió a la Comisión de Forma de Estado y se va a corregir, probablemente con menos intensidad de la que le preocupa Andrés Velasco. Entonces, yo lo que pido es un poquito de mesura a estos líderes nacionales, santiaguinos, en su mayoría santiaguinos, que están haciendo de esto una caricatura, están haciendo de esto una permanente ridiculización y están haciendo de esto un permanente dique, en vez de que pudieran contribuir con crítica, como la hacen colegas que han estudiado esto y que están diciendo, ojo con los riesgos, ojo con esto, ojo con la coordinación, ojo con la cooperación, no hagamos un diseño competitivo, es decir, que las regiones Exacto. no empiecen a competir entre ellas, hagamos un diseño colaborativo. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Tenemos que competir por las platas. Alejandra, quiero destacar a colegas que están en esa. Esteban Smulevich, que está haciendo su doctorado en Holanda. Colegas que están en esa. Paulina Astroza, de Concepción. Colegas que están en esa. Mariano Álvarez, colegas que están en esa. Todos colegas de universidades regionales que están apoyando esto, pero tienen una visión crítica, positiva. No una posición de ridiculizar este avance. Y no una posición de desprestigiar intelectualmente a quienes estamos planteando dar un paso sustantivo, estructural. En eso sí, es verdad, estamos por un paso sustantivo y estructural, no pasos instrumentales. Entonces, primero, su columna... voy a leer un pedacito, perdona, era en Exante, yo me equivoqué, en Exante finalmente la columna... Smulevich estaba en el curso que tomé. Dice, el decano de la escuela de la London School of Economics en Political Science señala que descentralizar es urgente. ¿Viste? El diagnóstico lo compartimos todos, pero la descentralización hay que hacerla bien. Fragmentar la toma de decisiones fiscales es malo no solo para la estabilidad, sino que también para la equidad y la cohesión. La Convención aún está a tiempo de evitar los errores que han cometido naciones desde Argentina y Brasil hasta España. Claro, Argentina y Brasil son países federales que evidentemente han tenido crisis fiscales y en gran parte responsabilizan a los estados. En el año 1999 fue evidenciado eso. Es decir, no es ninguna novedad. Todos los que estamos en esto sabemos eso. Claro. Pero Chile no va a ser un estado federal. ¿Cuál es el artículo que promueve la fragmentación? No hay ningún artículo que promueve la fragmentación. Todos los artículos aprobados promueven la cooperación, la solidaridad y la justicia y equidad territorial. Por Dios, dejen de hacer fantasmas. Pero es que... Háganse fantasmas con otra cosa, pásense otras películas. No confundan a la gente. No hay principios que promueven la fragmentación. Los principios son todo lo contrario. Otra cosa, y yo hubiese esperado una crítica más académica, más constructiva, que digan, ojo con la implementación de estos principios. Sugiero tal cosa. Ahí sí, ahí me parece que está a la altura de un académico, está a la altura de un profesional de años de circo, pero no está a la altura del caca pipí, hombre, por favor. Pero es que, Egon, yo creo que me gusta tu analogía con el caca pipí, porque creo que justamente esta dinámica paternalista de un cierto sector ideológico, porque yo creo que esto tiene que ver con un cierto sector ideológico que infantiliza, exactamente, y que infantiliza al resto de la sociedad, es la forma también, insisto, de mantener el poder, que es muy sorprendente. O sea, justamente cada vez que ese hijo adolescente da un paso adelante, ¿qué es lo que hace el papá o la mamá sobreprotectores, adultocentrismo? ¿Qué es lo que hace el sobreprotector? No lo hagas, yo te voy a decir cómo hacer las cosas, no te vayas a equivocar, no te voy a dar. Claro. Finalmente no dan las herramientas para que efectivamente el resto de la sociedad crezca. Y ahí me parece que hay una cosa bien fuerte, Egon, porque en definitiva uno tiene que entender que las sociedades se van construyendo
y van avanzando en función de estos cambios. Obvio. La cristalización, a mí me gusta mucho la idea de la cristalización, porque la cristalización es algo rígido que se quiebra fácilmente. Pero finalmente, cuando tú no estableces dinámicas críticas respecto a esto, lo que hace es finalmente estados, la famosa grieta de la que se habla en Argentina, ¿no? Estados que se van quebrando, que se van resquebrajando y que van profundizando diferenciaciones culturales, sociales, económicas, políticas, de múltiples ámbitos. Ahora, ¿cómo ves tú que va a pasar? ¿Qué es lo que crees tú que puede pasar en el futuro? Porque finalmente, y lo decía alguien también ahí, lo acaba de leer Alejandra, los medios, yo creo que tenemos un rol fundamental. Y los medios en general en este país son tremendamente conservadores y apelan al caca, pipí, poto, cuco. Claro, Apelan, y ese los es el títulos, discurso. y los Desde títulos los sobre todo, títulos, claro. cómo se van estructurando ciertas ideas, cómo trabajan también nuestros colegas comunicadores, que a veces también les gusta mucho el impacto estético. Entonces, desde ahí el caca, pipí, poto, cuco, fantástico. Oye, lo otro, para explicar una reforma de Estado regional, la mayoría de los que entrevistan son todos de universidades centralistas de Santiago. Oye, hay una cantidad de colegas de universidades regionales que saben de esto, que no tienen cabida, pues están ahí porque está hablando el papá académico, está hablando la mamá académica, está hablando los que son de Santiago, que se Toda la supone que razón. saben. Toda la razón. O sea, hay gente que tiene fondos y de las universidades regionales que estudia esto. Hay gente que tiene publicaciones, que tiene desarrollo, que tiene experiencia. Bueno, dicho eso, yo creo que, Jaime, Alejandra, aquí la cosa es, primero demos cabida a que en los próximos 15 días veamos cómo queda configurado la configuración total de los artículos de Comisión Forma de Estado. ¿Hay cosas que corregir? Sí. Seguramente, claro. ¿Hay cosas que los convencionales tienen que corregir? Por supuesto que sí. Después tenemos que ver cómo esto se transforma en política pública. Esa es otra discusión. Exactamente. Ahí vamos a necesitar mucha colaboración de centros de estudio, de universidades que quieran poner esto en práctica. Esto solo no va a cambiar nada. Esto tiene que ser con política pública, con gobiernos regionales, con municipalidades, con sociedad civil, con academia dispuesta a colaborar. Con gobiernos locales también. No seguir asustando con el caos. Ahora nos van a llamar capaz que seamos, no sé, Argenchile, o Chile Argentina, porque ya no les resultó con Chile sola, porque además Venezuela es federal. De veras. Ya no nos pueden asustar con eso. Capaz que nos empiezan a asustar con Colombia, o con España, que nos queremos parecer a España. No, pero España les encanta a algunas personas, no te olvides que la gente hay harto migrante de ciertos sectores a España. Todos estos países que ellos dicen que no podemos parecernos con el diseño forma de Estado, todos esos países ellos los utilizan para sus clases. Claro, esto es increíble. O sea, todos dicen tenemos que avanzar hacia como es Finlandia, tenemos que avanzar a como es Estados Unidos, tenemos que avanzar como es Alemania federal, Estados Unidos federal, como es España autonómico, menos mal que España va a ser un poquito parecido como es Chile. Sí, es lo más parecido, España, Italia, claro, Colombia, como decía recién. Rompamos el binomio cognitivo. Eso es un concepto súper interesante, el romper el binomio cognitivo, porque también es complejísimo, porque sigue estableciendo también el discurso... Pero en la sociedad de las redes sociales es lo más simple. Pero por supuesto, claro, además es peligrosísimo, porque hoy día, o sea, establecemos la lucha de género, establecemos ahora la lucha etaria. ¿Qué edad tienes tú? Ah, no, entonces tu huella no es válida. Claro. Sea la edad que tengas, tienes 20 no es válida, tienes 30 no es válida, tienes 40 no es válida. Claro, eres muy viejo, eres muy joven. Una cosa sorprendente. Entonces, me parece que es un muy buen concepto ese del binomio cognitivo. Y yo creo que ahí hay un elemento que también tenemos que establecerlo desde lo cultural. Tú lo mencionaste, lo has mencionado varias veces, Egon. Ahora, ¿cómo se puede empezar a generar eso cuando también, y tú lo dijiste en algún minuto, hay una descalificación de lo cultural? O sea, generalmente cuando uno establece ciertos discursos, ciertos relatos que son más profundos, más analíticos, que generan más juicio crítico, la descalificación es muy brutal. Y ahí lo hablábamos, fíjate que con Alejandra al principio del programa, en relación a, yo le mencionaba a Guy Debord con la sociedad del espectáculo, esta espectacularización de la sociedad, esta frivolización de la sociedad, ha hecho también mucho daño. Porque en definitiva cualquier discurso, cualquier relato que tú tengas que es un poquito más profundo, se descalifica per se. Entonces ahí la academia, exactamente. Pero además, porque además se ha validado el yo siento. Es que yo siento, y como la emoción no es discutible, ¿qué vaya a discutir la emoción? Hasta ahí llegamos con la discusión.
Egon, me está sí, esperando lo sé. un curso y estoy haciendo clase ahora en el break. Aproveché Saludos al con curso. ustedes, tengo que Saludos al volver a curso. esta clase. Egon, Ya voy a saludarlo a ustedes. Mándenle un saludo a los funcionarios del gobierno regional de Antofagasta. Con ellos estoy. ah, Un mira, saludo, qué un saludo a los interesante. funcionarios del Y gobierno también regional de queremos Antofagasta. ratificar Estoy el capacitando en materia de compromiso. participación ciudadana y en temas que vienen para futuro gobierno Excelente. regional. Maravilloso, te queremos dar las gracias, Egon, como siempre. Podemos abrir una sección más adelante del cacapipí. Eso. Yo estoy encantado. Y la llamamos así para que llame la atención. Claro, Entramos a propósito, claro. Cacapipí regional. Es un Caca buen Pipí punto, regional, me claro, encantó. claro. Oye,